SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. El PP sigue a Isabel Díaz Ayuso en su estrategia de cuestionar el reparto que hace el gobierno de los fondos europeos, un movimiento que sorprende en Bruselas porque no hay muchos países en los que la oposición critique la distribución de los millones que llegan de Europa. La Comunidad de Madrid lo ha llevado al Supremo y su presidenta se dispone incluso a ir a la capital comunitaria a denunciarlo. Ahora, el resto de presidentes autonómicos del partido se suma al frente y se plantea también acudir a los tribunales. En realidad, de los miles de millones que Bruselas va a enviar a España, son en total 140.000, estamos hablando de 9 millones para un plan piloto que distribuyó el SEPE, el Servicio Público de Empleo, en 4 comunidades que entendía que se ajustaban a los criterios para un plan específico. Son Extremadura, Euskadi, Navarra y la Comunidad Valenciana. Esos son comunidades del PSOE y del PNV, dice el PP, y por eso ha presentado recurso ante el Gobierno y, en el caso de Madrid, ante la justicia. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días, pero Madrid puede ser solo la primera. Andalucía no va a permitir desde ningún punto de vista ningún menoscabo de recursos para nuestra comunidad autónoma. Cuando un dinero que lle corresponde ás comunidades autónomas se queda o goberno para xestionarlo de forma directa, está incumplindo a lei. Andalucía y Galicia no descartan acudir a la justicia y el resto de gobiernos del PP habla también de un reparto a dedo del Ejecutivo en una estrategia que secunda la dirección nacional. Varias veces ha ido Casado a Bruselas, donde se ha quejado de un gobierno radical. En palabras textuales, dice su portavoz nacional y alcalde de Madrid: pues es muy razonable que ya haya comunidades autónomas y ayuntamientos que se planteen acudir a los tribunales a denunciar la arbitrariedad que se está produciendo, a su juicio y a juicio del Ayuntamiento de Madrid, en la distribución de esos fondos. Nosotros también lo vamos a estudiar y, desde luego, nosotros, en su caso, si vemos y comprobamos que se está produciendo esa arbitrariedad, ejerceremos las acciones, en su caso, que correspondan. El Gobierno critica que el PP haga oposición con esto. Y yo lamento mucho que la oposición se haya instalado en el no, en la destrucción, tratando de boicotear estos fondos europeos, tanto a nivel nacional como internacional, y en este momento, además, arrojando dudas o cuestionando una distribución de fondos que ya ha llevado a la asignación a la Comunidad de Madrid de más de 1.300 millones de euros. Hoy Pablo Casado visitará una granja en Ávila, en la imagen que ilustra la otra estrategia del partido de cara a las elecciones en esa comunidad: escenificar su apoyo a los ganaderos en plena polémica alimentada por ese partido de las palabras del ministro Alberto Garzón. En las Cortes de Castilla-La Mancha, el PP se opuso ayer a ampliar la prohibición para que se instalen más macrogranjas. La iniciativa salió adelante con el apoyo del PSOE y del presidente autonómico Paje, que ha sido tan crítico con el ministro de Consumo. Asegura Paje, de todas formas, que más que una prohibición, dice, esto es una pausa. Una pequeña pausa procesal y lleguemos a consensos. Yo quiero que la legislación que haya en relación con el sector ganadero en su conjunto sea fruto del consenso. Ha subido de nuevo la incidencia de contagios por COVID en España, aunque lo hace ya a menor velocidad. Desde mañana las farmacias tendrán que vender los test de antígenos al precio máximo de 2,94 €. Sanidad limita el precio y amplía además la vacunación a los mayores de 18 años. Reduce también de 6 a 5 meses el tiempo para la inyección de refuerzo. En las últimas horas, la justicia de Francia y la de Estados Unidos han revertido 2 de las medidas que aprobaron las autoridades de esos países para frenar esta ola: la mascarilla obligatoria en París y la obligación que estableció Biden para que se vacunaran los empleados de las empresas privadas. Bayo. Unos 80 millones de trabajadores de grandes empresas, aquellas con más de 100 empleados, a los que Biden quiso imponer la vacunación por decreto presidencial. Una medida polémica que el Tribunal Supremo estadounidense tumba, a pesar de mantener en pie el mandato para los sanitarios de centros médicos que reciben fondos federales. Biden, que se ha declarado decepcionado por este fallo, anunciaba unas horas antes que los estadounidenses dispondrán próximamente de otros 500 millones de test de antígenos gratuitos. Next week we'll announce y que pondrá a disposición de todos los ciudadanos mascarillas gratuitas de alta calidad para contener el avance de Omicron en un país donde solo el 63% de la población cuenta con la pauta completa de vacunación. Eso en Estados Unidos. En Francia, el Tribunal Administrativo de París ha tumbado este jueves la medida que imponía la mascarilla en las calles de la capital. Se trata de una medida excesiva, desproporcionada e inapropiada para el respeto de la libertad individual, señala el fallo, que afecta a todos los parisinos mayores de 11 años. Y aunque parezca
parezca difícil, casi imposible, le siguen apareciendo nuevos problemas al gobierno de Boris Johnson. Esta vez por las fiestas que convocaron en Downing Street, no ya durante las restricciones que pedía el gobierno, que también, sino mientras además el país estaba de luto por la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo. Londres, Begoña Arce. De acuerdo con el Daily Telegraph, el personal de Downing Street celebró 2 fiestas de despedida de 2 empleados la noche antes del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la reina. Era el 16 de abril del 2021. El Reino Unido estaba de luto. Se había pedido al público que no dejaran flores a las puertas de Palacio por miedo al contagio. Londres se hallaba con nivel 2, con restricciones que impedían reuniones en el interior, y en esas circunstancias en Downing Street se celebraron 2 despedidas de 2 colegas. Uno era el director de comunicaciones de Boris Johnson, el otro uno de los fotógrafos personales del primer ministro. Testigos han confirmado al Telegraph que hubo mucho alcohol, invitados bailando con música hasta medianoche, que se ocuparon 2 instalaciones diferentes de la residencia y que había un total de unas 30 personas. Johnson no estaba, se encontraba en la residencia de campo de Chequers. Es viernes, es 14 de enero. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Hola Sastre. Pues hoy también vengo con algo musical, pero bueno, no es con música. Parece que me tocan todas las efemérides así, pero bueno. A ver. Yo creo que esta os va a gustar y es curiosa. Hace 49 años que se retransmitió por primera vez un concierto vía satélite. Y fue de Elvis Presley, Aloha from Hawaii. Fue el primer concierto de un solista que se pudo ver así y se ve además en más de 40 países, ¿no? Sí, en más de 40 países, porque además la idea surgió del manager de Elvis Presley, porque decía que la popularidad que tenía el artista, que tantas personas alrededor del mundo querían verlo a la vez, pues bueno, así fue como encontraron esta fórmula. No lo vi, Sastre, antes de que digas nada. Yo no lo vi. Vale, pues era solo el chascarrillo. Venga, que pues ya está. Vale. Bueno, yo os traigo un bonus también, ¿eh? Hoy es el Día Mundial de la Lógica, que me parece curioso. Traes bonus, y muy lógico, traes bonus y traes el tiempo. El tiempo y frío, porque van a seguir bajando las temperaturas en todo el país, también a lo largo del fin de semana. Hoy por la tarde las máximas van a ser un poco más bajas que ayer. Por lo general tendremos un viernes soleado, pero en Valencia, en Murcia o en la costa andaluza podrá llover a lo largo del día. 1 minuto y seguimos. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Desde mañana los test de antígenos no costarán más de 2,94 € en las farmacias. Después de la especulación de Navidad, finalmente se ha puesto freno al encarecimiento de las pruebas, pero lo cierto es que ese tope del precio que ha marcado el Gobierno no ha contentado a todos. Hay farmacéuticos que celebran que solo se siga vendiendo en las farmacias y otros que, como leemos hoy en el diario La Razón, dicen que el precio es demasiado bajo y que van a perder dinero porque los costes para ellos son mayores. Vienen a decir que ya no les va a resultar rentable vender test de antígenos. Y Facua, por otro lado, dice que el precio sigue siendo muy alto. Informa Teresa Rubio. Los farmacéuticos están contentos sobre todo porque se está contando con ellos y no se ha hecho como en otros países permitiendo la venta en supermercados. Aunque sabemos que el precio fijado conllevará que la mayoría de las farmacias dispense en este momento los test por debajo de su precio de adquisición, los farmacéuticos ponemos por delante la salud de los pacientes y el interés sanitario frente al económico. Es Ana López Casero del Consejo General de Farmacéuticos. Rubén Sánchez de Facua ve el precio desproporcionado. Esto es como si viéramos barras de pan en el mercado de repente a 7 y 10 euros y el gobierno decidiera ponerlas como máximo a 3. Una barra de pan 3 euros es excesivo. Pues eso mismo es lo que se ha hecho con los test de antígenos, vendernos la idea de que 3 euros está bien, 2,94, cuando sigue siendo carísimo. Para Facua no deberían costar más de 1 euro. Eso en España, y en Estados Unidos el gobierno ha anunciado que va a repartir 500 millones de test gratuitos. Si lo acabamos de escuchar en portada, además ha hecho Biden un alegato contundente a favor de las mascarillas. El presidente ha recordado que la vacuna es solo una de las armas que tenemos para luchar contra la pandemia, pero que otra parte muy importante que se usa para prevenir los contagios es la mascarilla, sobre todo en interiores, ha dicho. Y en Europa hoy nos hemos despertado con un nuevo récord de positivos en Alemania, más de 92.000, aunque allí hay otro dato significativo: casi 2/3 de los ingresados en las UCIs alemanas no están vacunados. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Según el Instituto Robert Koch de Virología y la Asociación Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia, el 62% de los pacientes de coronavirus en las UCI no está vacunado. Otro 10% cuenta solo con una protección inmunitaria incompleta, por haber pasado la enfermedad pero no haberse vacunado o por no contar aún con la pauta completa. El 28% ha recibido 2 dosis y apenas el 6% cuenta con la vacuna de refuerzo. El estudio ha sido realizado entre el 14 de diciembre y el 12 de enero, lapso en el que
que se conocía el estado de vacunación del 90% de los pacientes. La variante Omicron ya supone el 73% de las muestras secuenciadas ahora, mientras que la semana pasada era del 44%. Con la propagación de esta variante más infecciosa, la quinta ola de la pandemia ha comenzado en Alemania, según describe el Instituto Robert Koch en su informe semanal. Estima además que el riesgo de contagio por coronavirus es muy alto y urge a dar prioridad a la Estrategia Nacional de Pruebas. La Comisión Europea ha abierto un nuevo frente con la aerolínea Lufthansa. La acusa de cancelar más vuelos que el resto de las aerolíneas por razones exclusivamente comerciales. Todo empezó cuando Lufthansa aseguró que las aerolíneas se estaban viendo obligadas a programar vuelos sin pasajeros, y esto es lo que se conoce como vuelos fantasmas, y que lo hacían para mantener los derechos de despegue y de aterrizaje en los principales aeropuertos. Pues la Unión Europea ha rechazado esta acusación y ha reiterado su compromiso con las aerolíneas, que en estos casi 2 años de pandemia han sido de las empresas que más han estado afectadas por las restricciones. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor. La situación aérea no se ha normalizado, ¿no? Las compañías aéreas han anulado en general 1 de cada 10 vuelos y hasta marzo no podrán acercarse al 90% de la situación que había en 2019. Hoy la actividad aérea, los vuelos rozan el 78% si comparamos datos con el inicio de la pandemia, y por esto la Comisión mantendrá las medidas para que puedan conservar los pasillos aéreos sin necesidad de garantizar su uso al 80%, que es la norma inicial. Pero Bruselas niega que esa norma y sus alternativas obliguen a mantener vuelos fantasmas, un argumento usado por Lufthansa, a quien la Comisión acusa de suspender más vuelos comerciales que nadie, 3 de cada 10, pero por puras razones comerciales. Y la expansión de Omicron está frenando la recuperación del sector turístico en España. Los empresarios estiman que a partir de abril es que la actividad va a volver a impulsarse, pero retrasan hasta el año 2023 sus previsiones de recuperación total a los niveles prepandemia. Pero no solo Omicron ha frenado la recuperación, a esto hay que sumarle la crisis energética y la de suministros que seguimos arrastrando, aunque Carlos Sevilla, la patronal, es optimista. El sector turístico confía que en 2022 se consolide su recuperación después de superar el frenazo que está suponiendo la sexta ola del virus. Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera CEAT. Algunos mercados todavía cuesta recuperarlos porque esta ola está haciendo también más difícil el hecho de que la recuperación sea mucho más rápida. La caída de las ventas del turismo con respecto a 2019 ha empeorado un 13% por culpa de Omicron, según Exceltour. La patronal espera recuperar en 2022 casi el 90% de la actividad prepandemia tras un repunte intenso a partir de abril. José Luis Zoreda, vicepresidente. Las primeras luces ya se empiezan a ver en marzo y para la Semana Santa se confía que se haya superado de nuevo este bache del Omicron. Los empresarios valoran positivamente la reforma laboral y reclaman al Gobierno la extensión de los ERTE hasta final de año y un PERTE para el sector turístico. Y atención a los cambios que plantea el Gobierno. Para la base de cotización de los autónomos, todos los que ganen más de 1.125 euros al mes tendrán que pagar un poco más de lo que pagan ahora. Esta propuesta para subir las cuotas realmente es el doble de la que inicialmente planteó el Ministerio de Seguridad Social. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El nuevo mecanismo que el Ejecutivo pretende aprobar antes del 30 de junio para que entre en vigor en 2023 introduce 13 tramos de renta. Los autónomos pagarán en función de sus ingresos reales y no con una cuota fija. Quienes cobran menos de 900 euros al mes van a recibir una rebaja del 2,5% en sus cuotas. Quienes ingresan hasta 1.125 van a pagar más o menos lo mismo. Y quienes cobran más de 1.125 euros van a ver incrementadas sus cuotas hasta 351 euros, un 21% de incremento, un aumento que seguirá durante los próximos 9 años. Los cálculos de Seguridad Social es que 2 de cada 3 autónomos van a pagar menos, pero con los tramos de renta a los que ha tenido acceso la cadena SER, 10 de esos 13 tramos van a terminar pagando más. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. 2021 ha sido un año marcado por la violencia vicaria. 7 menores fueron asesinados por sus padres biológicos o por las parejas de sus madres. Sin embargo, los datos reflejan un contraste porque 2021 ha sido el año con menos mujeres asesinadas desde el 2003. Adela Molina.
Los 7 niños asesinados en 2021, en todos los casos por su padre biológico, suponen el segundo mayor número de víctimas de la violencia vicaria desde que en 2013 se empezó a contabilizar este tipo de casos, aunque también hubo 7 asesinatos en 2015 y 2018. La delegada del Gobierno contra la violencia de género alertó ayer de la necesidad de que la justicia amplíe la protección a los menores aplicando las nuevas reformas legales. Victoria Rosell. El principio de que un maltratador no puede ser un buen padre, que ahora impera en nuestro ordenamiento, y que supondría en todos estos casos, con medidas judiciales respecto de la madre, prácticamente de forma automática la suspensión de visitas de los menores con respecto del agresor. Rosell subrayó también el daño que hace el negacionismo de la violencia machista. Las teorías negacionistas avergüenzan, humillan, hacen que las mujeres tengan más dificultades para denunciar, están promoviendo el silencio de las víctimas. 43 mujeres fueron asesinadas el año pasado, solo el 30% había denunciado a su agresor. Uno de los casos de violencia vicaria en 2021 fue la desaparición de Ana y Olivia, las pequeñas de Tenerife, que su padre secuestró el 27 de abril del año pasado. Y precisamente sobre ese caso hemos conocido en las últimas horas que la pequeña Olivia fue estrangulada por su padre el mismo día de su desaparición, según los forenses. Además, la autopsia del cuerpo de la pequeña, que fue encontrado, recordemos, en el fondo del mar en junio del año pasado, revela que no había sustancias tóxicas en su cuerpo, no fue drogada ni adormecida antes. Este mediodía se va a celebrar en Roma el funeral de Estado por el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Está previsto que asistan los más altos cargos de la Unión Europea y varios jefes de Estado y de Gobierno. Como Pedro Sánchez, que viajará hoy a la capital italiana. Ayer cientos de personas pasaron por la Capilla Ardiente para darle el último adiós a Sassoli, que falleció el pasado martes a los 65 años por problemas graves en el sistema inmunitario. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Una multitud ha visitado en el Campidoglio de Roma la Capilla Ardiente del hasta ahora presidente del Parlamento Europeo, el periodista italiano Davide Sassoli, muy conocido y apreciado en este país porque durante 10 años fue presentador de los principales informativos de televisión de la RAI. A mediodía, en la iglesia de María de los Ángeles, próxima a la estación Termini de la capital italiana, tendrá lugar el funeral de Estado. Acompañarán a la familia de Sassoli el primer ministro Draghi y el gobierno italiano en pleno, la presidenta de la Comisión y altos cargos de la Unión Europea y diversos jefes de Estado, entre ellos el presidente español Sánchez. Por cierto, la Fiscalía italiana ha iniciado una investigación sobre las vergonzosas escenas de alegría por su muerte que se han visto en los últimos días en Italia por parte de la extrema derecha y también por los intentos de manipulación en las redes sociales de la causa de su fallecimiento. Davide Sassoli será recordado en este país no solo por su labor al frente del Parlamento, sino además como ejemplo de ética e integridad periodística. Y el comité que investiga el asalto al Capitolio ha exigido a los responsables de las grandes tecnológicas que entreguen la documentación que tienen sobre la actividad en sus redes sociales en las fechas próximas al ataque del 6 de enero. Volvemos a Washington, Víctor Sancho. El Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio lleva desde agosto esperando una respuesta de las tecnológicas y por el momento la información recibida es insuficiente. Los congresistas exigen respuestas concretas sobre cuál fue el rol de estas empresas en la difusión de contenido con carga de violencia política y si hicieron algo para frenarlo, algo que consideran clave para entender por qué se llegó a producir el ataque de las turbas trumpistas. Está más que demostrado que Trump y sus seguidores usaron las redes sociales para difundir desinformación y hacer llamados a la acción violenta. Solo en Facebook se detectaron más de 650.000 mensajes poniendo en duda la legitimidad de la victoria de Biden. YouTube, en otro ejemplo, sirvió de plataforma para mensajes de líderes de ultraderecha y en Reddit había foros donde los asaltantes compartían imágenes de armas días antes del asalto. No hay duda de que los congresistas están acelerando su investigación y perdiendo la paciencia con aquellos que se resisten a colaborar en su pesquisa, ya que les urge obtener resultados para un informe que se espera que pueda tener sus conclusiones iniciales en primavera. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.